Hablar de radio, la estrella del amanecer, es hablar de la música que inspira al corazón. Solo tu nombre es suficiente para calmar la tempestad. Solo tu gracia Que nos invita a cantarle al Creador. irá a sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Que llena nuestra vida de ánimo para seguir adelante. Sé que mañana viviré. Y si el mar no se abrió o el faraón me alcanzó, yo no voy a dudar, Señor, no voy a renunciar. Y si alguien Radio, la estrella del amanecer. Con la mejor música cristiana. y si yo muero aquí, sé que mañana viviré. Predicando a Cristo a través de la música como la única esperanza. Muy buenas noches, estimada audiencia de Radio La Estrella del Amanecer, desde Atlanta y para el mundo entero. Regresamos con su programa Buenas noches con Jesús. Mi nombre es Cecia Cisnero y esta noche traemos un tema muy precioso. Traemos el estudio del libro de los Gálatas, cómo Cristo se revela en el libro de los Gálatas. Antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a escuchar una hermosa alabanza para la honra y la gloria de Dios. Escuché que algunos tiempo atrás se les ofreció vivir en paz a cambio de tener que renunciar, predicar de Cristo y su verdad. Mas uno a uno decidió morir antes que negar a su Señor, y cantando daban gloria a Dios. Hoy podemos casi escuchar: Señor, declaro serte fiel con todo mi ser, con lo que soy, tus mandamientos honraré. Declaro siempre serte fiel. Ha pasado mucho tiempo ya y aún está la causa de Jesús, que nos llama hoy con tierno amor a dejar el mundo y amar la cruz. Mas tú y yo debemos vivir
por Jesús quien dio su vida allí, hasta que al final se escuchará la trompeta que con nosotros dirá: Señor, declaro serte fiel con todo mi ser, con lo que soy, tus mandamientos honraré, declaro siempre serte fiel al Cordero que por mí murió, que ofreció llevar todo mi dolor. tus mandamientos honraré, declaro siempre serte fiel. Un día, tú y yo tendremos que decidir en negar a Cristo o amar la cruz, porque aún aquellos a quienes más amamos nos pedirán negar a aquel que vino a morir por ti y por mí. Pero esto será por poco tiempo, porque pronto los cielos se enrollarán, una hueste de ángeles aparecerá y las trompetas sonarán. El que ha de venir vendrá, y escucharemos una voz en el cielo que dirá: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Señor, declaro serte fiel con todo mi ser, con lo que soy, tus mandamientos honraré, declaro siempre serte fiel. Señor, declaro serte fiel con todo mi ser, con lo que soy, tus mandamientos honraré, declaro siempre serte fiel. Señor, declaro serte fiel con todo mi ser, con lo que soy, tus mandamientos honraré, declaro siempre serte fiel. Radio La Estrella del Amanecer. Amén, aleluya. Qué hermoso himno, qué hermosa alabanza. Nos tenemos que decidir por Cristo. En esta noche, antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a pedir el poder de su Santo Espíritu que esté con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos infinitamente gracias, Padre eterno, por otra oportunidad que tú nos das de podernos encontrar en la radio para poder escuchar tu voz, para poder estudiar tu santa palabra, Padre, que ha sido revelada, Padre, para la salvación de cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos en el estudio del libro de los Gálatas, que se sienta el poder de tu Santo Espíritu, que se sienta y que se entienda tu palabra, Padre. Ver a nuestro Señor Jesucristo como está revelado, Padre eterno. Dándote tu gracia y dándote tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra, Padre mío. Suplicamos tu bendición por cada uno de los oyentes, Padre eterno. Bendícelos, mi Señor Jesucristo.
y que todos podamos aprender y podamos nacer de nuevo, Padre eterno. Todo esto lo pido y lo suplico en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. El libro que hemos estado estudiando en esta semana es el libro de los Gálatas. La introducción del apóstol Pablo dice así en el capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Podemos ver cómo el apóstol Pablo está haciendo el saludo de que él dice que es un apóstol, pero un apóstol por Jesucristo. Debemos de saber de que en este libro habían muchas contiendas por el evangelio, porque se estaban introduciendo falsos maestros con falsa doctrina que estaban tratando de introducir ritos y ceremonias del judaísmo. Entonces este libro habla mucho de las amonestaciones que Pablo estaba haciendo a los creyentes con el propósito de que cada uno de ellos se fueran salvos. Cristo en el libro de los Gálatas. Cristo libra al creyente del pecado, otorgándole libertad del poder del mal y de la esclavitud, de la mente carnal que busca la salvación mediante sus buenas obras, o en otras palabras, legalismo, la esclavitud, o ritos y ceremonias. Algunos creyentes de Galacia eran judíos devotos a una multitud de ritos y ceremonias e intentaban establecer ese ritual y ceremonia judía entre los creyentes. A lo largo de los Gálatas, Cristo es presentado como el único que ofrece libertad del pecado, que otorga la victoria por su poder y la seguridad que ampara al creyente en sus luchas contra el pecado. Sabemos que nosotros por sí mismos no vamos a poder vencer el pecado. Los frutos del pecado de la carne también aquí están revelados en este libro, que dice así, mis hermanos. Dice en el capítulo 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Podemos ver en este libro de Gálatas, en el capítulo 5, del 18 en adelante, cuáles son los frutos de la carne y cómo el apóstol Pablo estaba amonestando a los creyentes. Los estaba amonestando porque él lo que quería era de que fuesen salvos. Ahora él también, el apóstol está diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Solamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nosotros vamos a poder vencer el pecado, porque de lo contrario el pecado no va a poder vencer a cada uno de nosotros. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos
de entender que el llamado a cada uno de nosotros es al arrepentimiento del pecado. Esa amonestación que estaba haciendo el apóstol Pablo a los cristianos, esas amonestaciones también son para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder vencer el pecado solamente cuando estemos crucificados, cuando ya no vivamos nosotros para nuestros deseos, sino que nos entreguemos totalmente a nuestro Señor Jesucristo, que ya nosotros podamos decir, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Necesitamos que nuestro Señor Jesucristo viva en cada uno de nuestros corazones. Veamos el objetivo de la radio, predicando a Cristo como la única esperanza. Nosotros podemos estudiar el libro de los Gálatas y ver cómo nuestro Señor Jesucristo se revela en su palabra. Él nos está amonestando, Él nos está diciendo cuáles son los frutos de la carne. La carne, recordemos que solamente son frutos para muerte y para muerte eterna, y que nos van a llevar a la muerte de esta tierra y también a la muerte eterna, mis hermanos. Nosotros debemos de escapar de la garra del diablo y tratar de encontrarnos cada día con nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener los frutos del Espíritu. Ya sabemos nosotros cuáles son los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, mis hermanos. Si yo estoy llena de amor, ¿por qué va a haber ley contra mí, mis hermanos? No, no hay ley contra los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo es el que va a poner amor para la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios está revelada para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros estudiemos sus mandamientos. Debemos de entender que en este libro de las Gálatas, al hacer un estudio profundo, nos está hablando mucho de la ley. Dice que la ley es un ayo que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo y que por su gracia nosotros somos salvados. Nosotros solamente vamos a ser salvos por la gracia de Cristo, pero por la gracia de Cristo nosotros podemos tener libertad. Libertad, ¿por qué? Porque ya no vamos a ser esclavos del pecado, porque ya Cristo nos ha libertado a cada uno de nosotros. Pero no quiere decir que porque yo crea que tengo libertad voy a ir a pecar y voy a ir a hacer todos los frutos de la carne. No, estoy totalmente equivocada. Yo debo de saber de que la libertad que me está otorgando mi Señor Jesucristo a mí es para liberarme de la garra del pecado, para que yo sea salva por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la libertad de la cual nos está hablando este libro, la libertad de que solamente nuestro Señor Jesucristo nos va a poder salvar de la garra del pecado. Debemos de entender de que somos incapaces de vencer el pecado. El pecado siempre nos va a vencer a nosotros, pero si nosotros nos ponemos en las manos de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo va a hacer la obra y Él es el que nos va a poder liberar de la garra del pecado. Porque solamente cuando nosotros nos entregamos a Él es cuando nosotros podemos vencer. Veamos lo que dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Queremos la vida eterna? Tenemos que tomar una decisión por Cristo. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que el que quisiera la vida tenía que aborrecer su propia vida. ¿Por qué? Porque aborreciendo nuestra propia vida, nosotros vamos a podérsela dar a nuestro Señor Jesucristo para que se haga su voluntad y no se vaya a hacer nuestra voluntad. Veamos lo que dice Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y al Cordero, y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Si nosotros nos ponemos de parte de nuestro Señor Jesucristo,
nosotros vamos a ser fieles a Él, nosotros vamos a poder vencer. Porque recuerden que ya la pelea no es nuestra, sino que la pelea es de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Él nos ha dado el mejor ejemplo, que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Oye, mi hermano, oye, mi estimado amigo, que estás oyendo esta palabra, trata de estudiar el libro de los Gálatas y vas a poder encontrar la salvación y vas a poder ver cómo nuestro Señor Jesucristo se revela que nosotros somos hijos de la promesa. ¿Y sabes por qué somos hijos de la promesa? Porque desde el tiempo de la antigüedad, cuando se hizo el pacto con Abraham, fue el pacto de la promesa que le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Allí se estaba dando el evangelio que ahora nosotros estamos recibiendo, ese evangelio de la promesa, que cuando el apóstol Pablo recibió el apostolado, como lo dice él, lo recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esa promesa que en ti serán benditas todas las naciones se estaba dando en ese entonces para que llegara a nosotros el evangelio que tenía que llegar hasta los gentiles. Y recordemos que los gentiles somos nosotros. Pero ahora, por medio de la promesa de Abraham, llegó el evangelio a nosotros y ahora nosotros somos bendecidos. Ahora nosotros podemos decir que la victoria es nuestra y que nosotros le hemos vencido por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es la única que nos puede perdonar todos nuestros pecados. Necesitamos caer al pie de la cruz, decirle a nuestro Padre Celestial: perdona todas nuestras iniquidades. Hemos pecado contra ti, te hemos defraudado a ti, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la única que nos va a poder levantar en alto, levantarnos a que seamos recibidos por nuestro Señor Jesucristo y podamos recibir el espíritu de adopción del cual Él está hablando acá el apóstol Pablo, donde dice que el espíritu de adopción que se nos ha dado, Abba Padre quiere decir de que somos adoptados desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo dio su sangre, dio su vida por cada uno de nosotros. En esta noche yo te invito a que tratemos de pelear para poder tener la victoria. Y la victoria, recordemos que solamente la vamos a encontrar a los pies de Jesucristo, para que nosotros nos podamos mantener en pie y podamos seguir adelante. Dice de que debemos de estar de rodillas, porque de rodillas es como nosotros nos podemos comunicar con nuestro Padre, a los pies de Jesucristo, pidiendo la victoria, pidiendo la bendición, pidiendo porque este evangelio sea predicado en todo el mundo. El pleito que tenía Pablo con estos creyentes era porque muchos falsos maestros estaban queriendo introducir religiones de los ritos, de todas las cosas que antes se habían hecho, pero recordemos que ya de todo eso ya no había necesidad, porque nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, y de una vez por todas Él murió por cada uno de nosotros. Y si nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros, significa de que ya nosotros ya no vamos a estar matando un corderito para que sean perdonados nuestros pecados. No, porque esos ritos se hacían antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra. Esos corderitos estaban representando a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ya nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ahora es el cordero que fue inmolado por nuestros pecados,
para darnos la vida a cada uno de nosotros y poder decir cada uno de nosotros, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y el mensaje de esta noche es que cada uno de nosotros nos preparemos para estar con nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos un evangelio puro, porque nosotros hemos recibido la palabra de Dios que no debe de llevar levadura, porque maldito el que le pone y el que le quita la palabra de Dios. Nosotros solamente debemos de estudiar la palabra con la luz, con el entendimiento y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que nos va a hacer entender la palabra de una vez por todas, que entendamos que la sangre de Cristo es la única que nos va a salvar. Por eso tenemos que volver a repetir este texto diciendo así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Veamos estas palabras tan profundas y tan grandes. Cristo me amó a mí. Recordemos que nosotros antes éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no le habíamos conocido. Pero Él aún así, Él nos ha amado. Él nos ama. Él nos está llamando. Y Él se entregó por cada uno de nosotros. No importa en las circunstancias de la vida que nosotros nos encontremos. Nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza para que nosotros vayamos a los pies de Jesucristo. Yo te quiero invitar en esta noche, en este estudio de Gálatas, que vayamos a los pies de Jesucristo y clamemos el poder del Espíritu Santo para que entendamos la palabra de Dios y la podamos llevar a la práctica, para que nosotros podamos tener los frutos del Espíritu Santo. Y cuando vean los frutos del Espíritu Santo, van a conocer de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vamos a poder dar amor, vamos a poder dar paz, vamos a poder ser fieles a Dios, vamos a poder tener bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a tener todos los frutos del Espíritu Santo cuando nosotros hayamos entregado nuestra vida al Cordero. Y el Cordero va a pelear por nuestra batalla, por nuestras luchas. Él nos está llamando a cada uno de nosotros en esta noche. En esta noche yo te invito a que oremos y a que clamemos para salvación de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que se está preparando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros queremos estar ahí en la Canaán celestial. Y si ese es tu deseo y oración, yo te invito en esta noche a que oremos. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos infinitamente gracias, Padre eterno, porque nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, especialmente para darnos la salvación, Padre. Gracias por esa salvación tan grande, Padre eterno. Ayúdanos a que nosotros sintamos el deseo de correr por ese premio, por ese galardón que es dado a cada uno de nosotros, Padre. Todavía hay oportunidad para cada uno de nosotros, Padre. Bendice los oyentes, Padre eterno. Si hay problemas, resuélvelos, Padre eterno. Si hay enfermedades, Padre Santo, pon tu mano de poder sobre cada una de las personas
que estén enfermas, Padre. Te necesitamos porque tú eres nuestro médico divino, Padre celestial. Sálvanos, Padre, y ayúdanos, Padre eterno, a vivir en el Espíritu y no andar conforme a los deseos de la carne, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre, y bendice este programa, Padre, que puedan haber testimonios, Padre, de que las oraciones han sido contestadas, Padre mío. Bendice este programa de Buenas Noches con Jesús de una manera muy especial, Padre mío. Todo esto lo pido y lo suplico en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Les invito nuevamente el próximo sábado a esta misma hora y en esta misma emisora a que estudiemos la palabra de Dios. Que Dios me le bendiga grandemente y ahora vamos a escuchar una hermosa alabanza para la honra y la gloria de Dios. Jesús transforma. Jesús es el único que nos va a poder transformar para poder ir al reino de los cielos y vivir con Él por toda la eternidad. Ese es mi mayor deseo y que el Señor me le bendiga grandemente. Llegó de mañana a Bethesda y se encontró un hombre desafortunado lleno de dolor. 38 largos años esperando sin solución. Y Jesús tan solo en segundos su vida cambió. A los leprosos sanó, a los ciegos vista dio, todos eran transformados por su poder y amor. Jesús transforma, Jesús transforma, por su poder y amor. Transforma, Jesús transforma, Jesús transforma, abre tu corazón, que Jesús transforma. Camina sin rumbo, perdido y sin dirección. Cristo en su palabra te ofrece una solución. No desmayes, mi hermano, no pierdas la fe. Que si hoy el camino es oscuro, ya va a amanecer. Venid a mí si estás cargado y sin fuerzas para caminar. No me importa tu pasado, yo te puedo restaurar. Jesús transforma, Jesús transforma, con su poder y
todo.